Buenas tardes, queridos amigos, oyentes, compatriotas, compañeros y, por qué no, también correligionarios y sobre todo paisanos. Hoy estamos... Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pepe. Por primera vez nos saludamos antes de empezar. Es verdad. Bueno. Y vamos a ver cuando le decimos buenas tardes a nuestra compañera que viene siempre. Ella siempre le decimos... Le gusta ingresar última para que todo el salón la vea. El tema es ese. Siempre le decimos buenas tardes, pero porque llega tarde. Sí, emperatriz. Buenas tardes porque llega tarde. Qué alegría que tengo de tener gente joven que está en el tema soslayado por todos los partidos políticos, que es nada menos el tema de defensa nacional, que trasciende el hecho del tiro al blanco en sí mismo. Particularmente muy agradecido que esté con nosotros un correntino, porque cuando entramos en guerra, Corrientes nos ayudó. Y así fue. Por lo cual, justamente en homenaje a él, me puse mi mejor chaleco, que es un chaleco de carpincho. Es el compañero Gutner, a quien muchos de ustedes lo deben conocer justamente por sus intervenciones y sus escritos. Hace poco trabajaste muy bien sobre esta fantasía de la decadencia se debe a 70 años del peronismo, muy didáctico, en Facebook y en otros medios, y que está con dos compañeros más de la Maestría de Defensa Nacional, quienes se van a presentar ahora a sí mismos, y están trabajando justamente en un proyecto integral, nacional, de desarrollo a partir de dos temas que han sido curiosamente soslayados o que son desconocidos. Uno es el tema de la defensa y el otro es el tema de la geopolítica, que es cardinal para lo que estamos viendo. Un país sin geopolítica no puede andar. Bueno, presentante vos sos de Yaguareté Porá o Yaguareté Coaú. Yaguareté Corá, que quiere decir corral de tigres. Ah, porque Caú es mamado, ¿no? Claro. Y Porá es... lindo. Ah, ¿Porá es lindo? Claro, sí. Ah, yo pensé que Porá es la cantidad de tipos que yo los puteaba. Tiene dos acepciones, lindo, o bello, o rico. Rico de gusto, ¿no? Por ejemplo, Porá es una hierba, la hierba mate rica. Sí, Porá es lindo. Pero entonces vos sos de Yaguareté. Yo soy de Concepción del Yaguareté Corá. Del Yaguareté Corá. Sí, que así se llama, que es un pueblo... muy colonial, antiguo. No, muy lindo, sí, aparte... Cuna del tambor de Tacuari. Exacto. Exactamente. Que lo hablamos justamente con nuestro común amigo y compañero, el gran folclorista y gran chamamecero, que ustedes son como hermanos. Sí. Bueno. Hicimos el colegio juntos allá, nos recibimos de maestros, trabajamos con maestros rurales, después vinimos para acá, él me precedió en venir para acá, y bueno... Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Y vos nos radicamos acá y... ¿Dónde te recibiste de abogado? Acá, en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿En la UBA? No, en la Universidad de Lomas de Zamora. Ah, de Lomas de Zamora. Sí. De puro rebelde. Cuando yo vine, ya eran bastante... tendría 23 o 24 años y no quise hacer el CBC porque me parecía una pérdida de tiempo. Lo cual es verdad. Me quedaba una opción, una universidad provincial. O sea, ubicada en provincia, nacional, pero ubicada en provincia. Bueno, Matanza o Lomas, y me fui. O sea, no en el puerto, lo hiciste verdaderamente en Buenos la provincia, Aires. En el barrio de la provincia, por esas casualidades. Vayan pensando, vos. ¿Qué tal? Mariano González Lacroix, soy politólogo, editor del medio Zona Militar, junto con un equipo editorial, en un tema muy particular que son los conflictos internacionales y la defensa. Hoy en día tabú en la Argentina, quizá. Que se puede seguir por Facebook, le decimos a nuestros oyentes. Zonamilitar.com. La verdad es un esfuerzo y bueno, junto a este equipo estamos tratando de aportar ideas en el ámbito de la defensa nacional, cuestión que es bastante complicado, pero que tratamos de meterle mucho empeño. ¿Y vos, compañero? Nicolás Cancellieri, soy licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, mezcla de ciencia política con relaciones internacionales, un mix. Estoy especializado más que nada pulmón sin título en lo que es área de defensa porque es algo que me apasiona. Y bueno, le estoy dando una mano a los compañeros acá que estamos trabajando. Hago foco en lo que es la parte de geopolítica y relaciones internacionales, porque hay que pensar también lo que es defensa nacional íntegramente, o mejor dicho, como una parte de lo que es la política exterior. Interesantísimo, tanto por el apellido como por el aspecto. Si le ponemos una toga roja, es un cardenal de renacimiento, verdadera. No, es un modelo de Rafaelo. Mientras no se convierta en Torquemada, todo bien. No, un cardenal, un cardenal es un vaticanista, es un rockero. Richelieu lo bancamos, claro. Bueno, Richelieu o Mazarino, ¿no?
Muchachos, cuéntenos en qué consiste y cómo están desarrollando y por qué consideran que es necesario y estratégico un proyecto de defensa. Tomo la posta y después en los detalles los dejo Los a ellos. muchachos. Nos conocimos en el ámbito de la maestría de Defensa Nacional y empezamos a ver que teníamos inquietudes comunes en todos estos temas. Muchos de nosotros, somos más o menos 8 o 9, tenemos militancia política, militamos en torno a una cuestión nacional, reivindicando lo que fue la Argentina que soñaron nuestros próceres, ¿no? Me atraganté. No, está bien. Y bueno, las cuestiones de nuestra clase política que se fue disociando de la cuestión de la defensa nacional, no forma parte de la agenda política de ningún partido, y eso nos motivó a, bueno, planifiquemos, desarrollemos todas estas cosas y vayamos avanzando en la elaboración de un plan estratégico. Tomamos varios ejes. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los ejes sobre los que están haciendo hincapié? Muy interesante, vos es politólogo y vos estás en la parte internacional, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los ejes que están haciendo? Lo que tiene que ver con geopolítica, lo que tiene que ver con la reactivación del complejo industrial. Industrias para defensa, claro. Exactamente, todas Sí. las industrias para defensas. Y él, que es especialista porque tiene la revista de Zona Militar, el blog, en cuestiones de instrumento militar, Ajá. que te lo puedo explicar con mayor detenimiento y detalle. Hay varias líneas que venimos trabajando. En principio hay una cuestión que pega mucho en lo que es el personal militar, que es la cuestión salarial. Eso genera respices importantes a nivel gestión y es algo que se tiene que modificar en cuanto antes. La cuestión de los suplementos, los aportes en negro, etcétera, que yo creo que cualquier familia militar la toma como una cuestión estratégica, ¿no? Para llegar a fin de mes y demás. Es una línea que venimos trabajando de manera importante con gente que está relacionada al ámbito, a nivel jurídico, a nivel gestión, etcétera. Eso por un lado. Después, algo que es importantísimo porque se viene omitiendo desde hace 40 años, que es la inserción internacional de lo que es el complejo industrial militar acá en la Argentina. Nunca se le ha dado bola en los últimos años, siempre se lo toma como una cuestión de pasivos, un costo económico para el Estado, etcétera, etcétera, que llega al resultado de hoy en día que implica un recorte a nivel fabricación, un recorte a nivel ciencia y tecnología, recortes a nivel planificación estratégica. ¿Cuál es el rol que va a tener la Argentina en cuestiones de ciencia, tecnología y producción a futuro? Sabiendo que es un área que genera divisas, es un área que en un mundo que es conflictivo por naturaleza, y lo estamos viendo en el siglo XXI, en donde la noción del Estado y el Estado vuelven a generar conflictos, lo que es la demanda de material bélico es algo que está tomado en todo el mundo y se toma de una manera bien. Pero no solamente bélico, porque, discúlpame, dual, porque yo estoy mirando, siempre miro el reflejo al país continente, que fuimos adversarios y que tenemos que ser aliados, porque este es otro Brasil, no es el Brasil imperial, no es el Brasil esclavista. Estamos viviendo en este momento una etapa política bastante particular, que es el caso de Bolsonaro, pero digamos lo que es la política de Itamaraty, y yo lo veo en Embraer, es decir, ¡ay! Ahí llega nuestra princesa, el delicado toque femenino que estábamos esperando. La virgen de los sicarios, Erika Blum. Que yo le dije Erika Blum y que inmediatamente Gutner me dijo, como dice su apellido, como la marcha Erika. Y aparte tiene aspecto de germana. Sentate, querida. No me deja pasar Dante. Upa. Ay, Dante, es verdad. Dante es el que lleva, el polizonte que lleva en la panza. Mira, ya tiene nombre y todo. Sí, ya tiene nombre. Decíamos de Embraer, ellos empezaron a construir aviones 25 años más tarde que en la Argentina. En este momento creo que son el tercer productor del mundo. Vinieron a aprender acá, además. No, que aparte ellos hacen transportes civiles. Y hay un trabajo muy interesante de Polo Frenkel, que llegó a ser en el último gobierno peronista, verdaderamente, que fue el de Isabel. Él fue intendente de Buenos Aires. Con los comandos tecnológicos. Con los comandos tecnológicos, que es una biografía del brigadier San Martín. Juan Ignacio San Martín. Exacto, Juan Ignacio San Martín, poco conocido, que fue un adelantado y está en todos los planos, inclusive, de un avión de transporte que iba a ser hasta supersónico. Entonces estamos adelantando
al Concorde, que no me acuerdo de nombre iba a tener ese justiciero, pero están todos los planos, e inclusive se estaba trabajando en un ala delta basada en el Hornet alemán. Bueno, habíamos el proyecto del Pulk y todo eso. ¿A qué venía? Yo quería justamente poner la postilla de que no es un gasto. Mirá, es una fábrica de ñoquis, el Pampa está anticuado. No. Brasil le ha dado un perfil verdaderamente, y aparte ellos ya están fabricando, de eso vamos a hablar el jueves, no solamente están fabricando submarinos, sino que se hablaba de que no se iban a dar o vender, bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Los cuatro submarinos, bueno, pero como nosotros vivimos, a muchos les gustan decir Peronia, y esto no es Peronia, pero digamos que es el país de nunca jamás, porque nuestra clase política verdaderamente vive una adolescencia de Peter Pan, pero triste, berreta, con las medias agujereadas, y que son rápidos para el afano. Todas estas cuestiones, hemos llegado a fabricar satélites, y estábamos hablando que somos el tercer país en el mundo en poner el mono, qué lindo que lo haya recordado, el mono Juan, que volvió y que falleció después de tener muchos Juanitos en el zoológico y fue enterrado con honores militares, tercer organismo vivo en el espacio. Después lo iba a superar el Carlo, cuando nos iba a mandar en 1 hora a Seúl, porque íbamos a ir a la estratosfera, y superó la estratosfera porque mandó a la Argentina directamente a la mierda. Sí, señor. Y ahora justamente en el gran retrete nos está sumergiendo la actual administración. No vamos a referirnos a la fórmula mágica que acaba de salir recién. Eso va a ser para el programa que viene. Sí. No tenemos respiro, Pepe. No tenemos respiro. Ahora, no me digas que la Argentina no es un país apasionante, verdaderamente. Es el país de la aventura. Sí, no lo imaginó ni Ray Bradbury de esto. Porque las crónicas marcianas, pero son el Decamerón de Boccaccio al lado de esto. Pero ustedes cansa, Pepe. Lo ven, verdaderamente. Cansa, Pepe. Sí, desgasta. Agota. Desgasta. Sí, agota. ¿Cómo ves la inserción? Porque están hablando que nos hemos insertado en el mundo, yo creo que sí, pero como un supositorio, por la peor parte. ¿Cómo vos ves la inserción de la Argentina en el mundo? O el posicionamiento del mundo, porque estamos en el mundo, verdaderamente no vivimos en un cinturón de asteroides. No, a ver, hay 2 puntos sobre los que podemos partir. Primero, de la adhesión política del gobierno sobre el tipo de anclaje a tener el mundo, y después sobre el contexto en el cual nos enmarcamos. Primero, el contexto en el cual nos enmarcamos. La política exterior de Macri, independientemente de la opinión que podamos tener, es más acorde a un mundo de hace 10 o 15 años. Es decir, lo que un mundo de hace 10 o 15 años hubiese esperado de la Argentina, independientemente de vuelta de lo que podamos suponer o opinar respecto. Básicamente está desfasado 10 o 15 años de la realidad. Actualmente estamos volviendo a un mundo donde el Estado recobra protagonismo, un mundo mucho más complejo, donde hay más estados con más poder económico, más poder de lobby en distintos ámbitos, donde las empresas de tecnología se cruzan con los intereses de los estados y así sucesivamente, un montón de situaciones, sin hablar del terrorismo, del narcotráfico, un mundo mucho más complejo. En ese mundo, que aparte de todo, empieza a girar hacia Asia, venimos de un mundo occidental. Argentina hasta ahora era un país periférico, lamentablemente, pero en un mundo occidental, que le era más afín por las raíces históricas que tenemos. Y estamos evolucionando un mundo, o mejor dicho, nos vamos a convertir en un país periférico de un mundo asiático. Y precisamente Macri está mirando a Estados Unidos, está mirando a Europa, que precisamente son países que ya están gradualmente perdiendo su influencia. Basta ver las acciones que está tomando Estados Unidos para con China y para con Rusia. Huawei, algunas disputas periféricas que está tomando en base a Venezuela, por ejemplo con Edvid, está usando a Venezuela para competir con China, etcétera. Caso con Rusia. Justamente ayer o antes de ayer hubo 2 aviones norteamericanos que sobrevolaron una base militar rusa en Siria. También esta semana 2 barcos, uno ruso y uno norteamericano, que se cruzan, que casi chocan. Casualidad no es, se están mostrando los dientes. Entonces tenemos a una potencia que está retrocediendo, pero que sigue siendo el principal poder militar. Un poder militar, Rusia,
que no tiene capacidad económica como para ejercer su influencia a nivel global, pero como no tiene tanta aversión a riesgo, tiene la posibilidad, o mejor dicho, tiene la intención de proyectarse a lugares tan lejanos como Siria o Venezuela. Ahí te interrumpo un Sí, cachito. decime. La capacidad de proyección la demostraron con el tema del submarino. Cuando en 40 horas trajeron al segundo avión más grande, no el más grande, y le dijo a todo el mundo, no a nosotros, miren la capacidad de despliegue que tengo, estoy en 2 días donde se me antoja, con lo que se me antoja. Eso fue una mojada de oreja para el resto del mundo. Totalmente, totalmente. También lo que está haciendo Venezuela, para Estados Unidos, esto es grave. ¿Por qué? Porque para ellos Latinoamérica es el patio trasero y siempre lo fue. Entonces, tienden a intervenir más en América Latina, y ahí vamos a cómo nos tenemos que ver nosotros dentro de este contexto. Tienden a intervenir más en América Latina cuando una potencia se muestra músculos en la región. Por eso es grave también que Rusia intervenga en el ámbito latinoamericano, porque significa que Estados Unidos va a empezar a mirar hacia acá. Sí, la histórica tensión. Exacto. Pero el tema con Venezuela también pasa por otro lado. Parte del petróleo es ruso. Parte del petróleo es ruso en Venezuela. O sea, hay sí. créditos y una serie de cuestiones e inversiones rusas respecto al petróleo venezolano, que Rusia está muy metida en esa cuestión. Entonces, la discusión va más allá, si Maduro, Chávez o quien quiera ser dictador o no dictador. Acá hay una cuestión de fondo de que las grandes potencias van por determinados recursos estratégicos y puntuales, donde cada uno está poniendo su ficha. Definitivamente. El tema de la geopolítica. Ahí está. Claro, lo que es la suerte de Venezuela no la van a decidir los venezolanos. No. La van a decidir los Estados Unidos y China y después Rusia. Ya está decidida. Vos hiciste una aclaración hoy al comienzo con respecto a la lectura que hace el gobierno de Macri de un alineamiento con Estados Unidos, un Estados Unidos que no existe. Nadie tomó en cuenta el triunfo de Trump. ¿Qué significaba? El impacto del triunfo de Trump era romper con el esquema de globalización que se tenía hasta ese momento. Bueno, es lo que plantea un candidato presidencial en este momento, Guillermo Moreno, más allá, Sí. Pero él dice, este es un mundo donde ya la globalización no existe porque se han retornado los vectores nacionales. Lo Exactamente. estamos viendo con el gobierno de Salvini en Italia, Matteo Salvini. lo estamos viendo con la aparición de un partido de derecha liberal, lo que sea, pero impensable hace 3 años que Vox en España. Lo estamos viendo el Brexit en Inglaterra. Y estamos viendo el triunfo de Marine Le Pen cuando dice, no, derecha nosotros no somos. Nosotros somos un peronismo a la francesa. Exacto. Entonces lo que yo hablaba con Mariano me dijo, fíjate vos, esta franchuta, que esta parte está bastante linda, entiende lo que es el peronismo, y acá tenemos una serie de sardanápalos. Utilizamos otro tema, Sí. pero No lo vamos a decir por no decoro. lo vamos a No hay que ser decir, sueces al que aire. no vienen con Portugal. Hay un dato Y Portugal geopolítico. no es otra cosa que un apéndice de Inglaterra, lo fue Sí. siempre. Disculpame, esto complementando lo que vos estabas diciendo. sí, justamente, absolutamente. ¿no? Para Y volver hay un dato- al asunto de la geopolítica. Hay un dato hay un dato que no se puede soslayar. Parece ser que la economía del siglo XXI es economía próspera con gobiernos autoritarios. Miremos Rusia, miremos China, miremos Estados Unidos, porque Estados toda la Unidos prensa mismo. trata a Trump como un autoritario, es un hereje, un demonio. La prensa demócrata o liberal, el liberalismo de izquierda de los Estados Unidos, al modo de los Estados Unidos, pero es así el dato que te muestra la realidad. Economías prósperas con gobiernos autoritarios, no es menor. Y ahí es donde se hace una lectura equivocada en cuanto a la geopolítica. Perdón. ¿Cómo metes a Corea del Norte ahí? También, ¿no? Jugando con China. Pero la economía ya no es tan próspera. No en el caso, pero las grandes economías sí, las que tienen poder de Sí, sí, determinar sí, claro. sobre el resto. Eso es un dato a priori. No es un dato lo que se va, menor claro, en la nueva y posible incursión japonesa también en el sistema bélico, en el sistema Exacto. armamentístico. Exacto. Reciente, ahora. Y la que tensión lo tenían que genera, vedado absolutamente. La tensión que genera en el Pacífico. Hay un viejo adagio que dice que el océano Pacífico, la influencia, la injerencia, el dominio en el Pacífico es para una sola potencia. Hasta ahora indiscutiblemente es Estados Unidos, pero Sí, no sé si, perdón, Estados Unidos en el Pacífico, no sé si no nos hicieron creer eso. Sí. Eso es marketing. Para mí eso No, es A marketing. nivel instrumento militar hoy en día, Estados Unidos, en cantidad de Pero buques. no olvidemos que en el es siglo XVI y el XVII, que es los siglos del apogeo del Imperio Español, el Pacífico era llamado el lago español. claro.
porque tenía las costas, y teníamos la famosa nao de China, que es la que iba de Acapulco a Filipinas, pero le decían la nao de China porque traía la producción de China. Ahí estaban metidos también los Bergoglio, los Francisco de la época, estoy hablando de los jesuitas. Ahí está una novela hermosa, se llama El manto negro, que ellos hacían inteligencia en ese momento, y aparte es maravilloso ver la cuestión de cacería que tenían entre sí portugueses y españoles en las Molucas. De ahí la importancia de la guerra del Pacífico con Japón. Japón, justamente, la batalla de Midway, la batalla del Mar de Coral, que fueron las grandes batallas de portaaviones, ¿no? Que eso sí fue la verdadera victoria de Estados Unidos, que para cimentarla necesitó bombas atómicas. Sí, porque ahora me están jodiendo con el día D, que es muy lindo en Hollywood, pero el balde de sangre lo pusieron los rusos. La Segunda Guerra la ganó Stalingrado. Claro. Y dejémonos de joder. Y no me vengan con las violaciones de Berlín, porque los yanquis no se quedaron atrás. Curcio Malaparte, escritor italiano que escribió Caput, habló con mi padre, era muy amigo. Mi padre hizo un reportaje en su libro La Europa Viva. Dijo, cuando llegaron los yanquis a Italia, todas las mujeres se prostituyeron, menos mi madre, porque estaba muerta. Y contaba justamente, Caput, es terrible, es desgarrador el libro, más los auxiliares marroquíes que llevaban, que son los que se trincaban a los pibes. Os digo porque nos vienen con ese moralismo, ¿no? Sí, sí. Los rusos, que es una forma porque está bien. Antes eran los comunistas, ahora es el último zar que es Putin. Entonces cuando se cae Putin serán los fumadores y después vendrán los expedientes secretos X y son los extraterrestres, pero Estados Unidos necesita generar una paranoia, marcando internos para su propio pueblo, de tal manera de cimentar el dominio de la prensa y el complejo militar industrial. Eso lo están trabajando ustedes. Claro, por supuesto. ¿Ibas a agregar algo, mi querida Erika? Bueno, bienvenidos, un gusto escucharlos. Sí, por un lado, agregar, Pepe, lo que vos estabas planteando, ni hablar de la violación de los derechos humanos por parte de Inglaterra, en lo que fueron los campos de concentración, que también los tuvieron. Digamos, nunca una batalla se libra con diferentes códigos. Hay un código común donde se ponen en disputa las fuerzas en pugna. Los campos de concentración los inventaron los ingleses en la guerra anglo-boer. Y cuando nos referimos a campos de concentración, no nos estamos refiriendo al personal militar enemigo. Estamos hablando de poblaciones enteras. Y los anglo-boer, la guerra anglo-boer, los boer, descendientes de holandeses, hubo poblaciones que fueron devastadas porque murieron de hambre en esos campos de concentración. Invento de Churchill, ¿no? Que lo tenemos como ejemplo de demócrata y que fue monstruoso. Mirá la cara de Grasman. Pero lo que me interesaba preguntarles a ustedes hoy, antes de venir, pensaba, bueno, en términos de la defensa, me interesa, además de pensar en términos políticos, de cómo se presentan estos nuevos gobiernos o estos nuevos paradigmas políticos, que en definitiva es retomar o rescatar aspectos de la nacionalidad que están propios y vivos en los pueblos, de gavistas, digamos que una socialdemocracia se ha desvanecido. Digamos, la socialdemocracia que nos quisieron vender tras la caída del muro de Berlín, donde íbamos todos a elecciones y éramos todos felices, evidentemente no le dio respuestas ni siquiera a los pueblos que se consideraban el primer mundo. Mucho, obviamente que a nosotros jamás, desde el 83 que nos metieron a la socialdemocracia, la venimos padeciendo de una forma atroz, y el resultado de este circo que vivimos y que nos excede y que nos prescinde totalmente es producto de eso. Me preocupa no solamente el aspecto político, sino la forma unitaria en la que se está desarrollando la Argentina. Cuando vemos los diferentes potenciales que tiene la Argentina, no vemos un Estado nacional, digamos, obviamente que no, pero tampoco los que se proyectan venir, con un plan que implique la integralidad de las potencialidades productivas de la Argentina. Léase el tema del litio, léase el tema de Vaca Muerta, léase el tema de la Antártida. Digamos, vemos que son acuerdos intraprovinciales o meramente provinciales sobre un territorio, sobre un recurso que en definitiva es de la nación y del pueblo argentino. Digamos, no solamente veo que está desarticulado en términos de discurso político, ¿no? Digamos, hoy vemos que nos venden todas las cuestiones progresistas como lo que se viene es el futuro llegó hace rato, entonces tenemos que comprar toda esta caterva de pañuelos y de discursos más o menos lindos y hablar todos y todas. No es un tema meramente cultural, lo hace eso. Me preocupa el aspecto, digamos, de proyección nacional y de soberanía, porque lo que veo es que
atendemos a una disgregación, a una balcanización, en términos no formales, pero sí en términos reales. ¿Cómo ven ustedes eso desde la cuestión geopolítica, para que lo tienen más elaborado? Un comentario importante en relación a lo que mencionás. La cuestión Malvinas y la cuestión Antártida. Argentina no viene pensando cómo es el escenario a futuro en relación a las Malvinas. Hay una omisión que es muy particular, muy llamativa sobre el tema. Tenemos 2.400.000 kilómetros cuadrados ocupados de territorio con, digamos, islas más el espacio marítimo. Y también la proyección a la Antártida. Cuestión que nosotros estamos reclamando, pero que la reclamamos solamente en los papeles, en declamaciones y demás. Eso implica también atrás un esfuerzo logístico importante, que lo hacen las Fuerzas Armadas, y también desde la política de defensa nacional, que incluye a los civiles, a la capacidad productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no lo estamos ni debatiendo ni a nivel Congreso, ni a nivel, digamos, foros, etcétera, etcétera. Es una cuestión que va a impactar de acá a 20 años, la cuestión antártica. Lo de Malvinas ya viene impactando hace un montón, y lo estamos omitiendo. Sí, es un tema ausente de la política. Totalmente. No forma parte de la agenda política. Una cuestión que es central. ¿Cuál es el centro argentino hoy en día? Nuestro centro geopolítico, geográfico más bien. Para mí es Tierra del Fuego. En Ushuaia. Es Ushuaia en base al mapa solayado que está por ley, sí, el mapa bicontinental, que más adelante vamos a hablar de él con el general Brown, Fabián Brown, que tuvo que ver en ello. Vamos a ver si un jueves puede venir por los martes de la clase en la Universidad Nacional de Lanús. Y actualmente no se exige que los colegios tengan ese mapa donde se ve la proyección, sobre todo que lo acaban de declarar áreas de protección, pesquera, diversidad, etcétera, etcétera, de Georgias o Isla San Pedro, que así las bautizó el español que las descubrió, y Sandwich. Entonces son tres como grandes bolsones, Malvinas, Georgia, Sandwich, y que rodean justamente la Antártida Argentina. Decimos Antártida Argentina porque hay un esfuerzo de infraestructura muy importante ahí. La Argentina es el único país que tiene ciudadanos nacidos en territorio antártico. Escuela, radio, todo tenemos. Desde 1904. El primero que empezó, 1904, Isla Laurey, que empezó justamente con el populista, izquierdista, masón, anticatólico, ¿qué otra cosa? De Julio Argentino Roca, que nos olvidamos, que fue el único que se enfrentó al Vaticano, no a la Iglesia Católica, al Estado Vaticano. Le dijo como el señor Matera: acá tenés los pasaportes, 2 días para tomártelo, te rompemos las piernas. Pero el Estado Vaticano no se va a meter en el Estado argentino. ¿Con respecto a qué? A la ley 1420 de educación pública, gratuita y obligatoria, ¿no? Porque los que critican el cielo y arca ahora quieren imponer el aborto público, libre, gratuito y obligatorio. Con las mismas consignas. Y obligatorio, sí, porque sororidad no viene de poliginia sororal, que me lo enseñaron en antropología. Evidentemente viene de Soros, de George Soros. ¿A qué voy con todo esto? Porque ahora lo van a tomar ustedes, que hay una política externa, no solamente con respecto a nuestro país, de reducción de natalidad para dejar espacios libres. Y esto viene con lo que vos estabas hablando. Vaca Muerta tiene en este momento una base humanitaria norteamericana que debe ser para tratar las afecciones de los estornudos de los quirquinchos, pues nadie vive ahí. Si ya se llama Vaca Muerta, pusieron otra en el litio. Entonces necesitan esos lugares que queden completamente yermos para ocuparlos como una extracción. La Argentina ya es una factoría periférica. Dejó de ser una colonia, una situación colonial, para pasar a ser una mera factoría. Sí. No, colonia es una cuestión, inclusive un sentido jurídico romano, que ellos dejaban algo. Sí. Porque el imperio funda, el imperialismo funde, es una sílaba. No, factoría en el sentido de aprovisionamiento de materias primas, que es lo que hacían los fenicios. El extractivismo. Sí. Que es lo que hacían ellos, iban y sacaban pieles de goril. La degradación, es la degradación, ¿no? En lo que estamos. Sí, no hay una apreciación estratégica de nada de eso. En vez de discutir estas cuestiones, debatimos, perdemos el tiempo, no contemplamos el interés nacional en poner aquello que tiene valor para nosotros. ¿A qué lo atribuís? ¿O qué lo atribuyen? Perdón, porque ustedes son un equipo igual que nosotros. Yo desde un punto de vista político, yo soy más político por ahí en esas miradas, y sostengo que es la falta de estadistas que tiene el país. Tenemos politiqueros degradados, ni siquiera tenemos políticos. Se le reprochó siempre a nuestra clase política que por ahí no pensaba mucho en función del país, que era europeísta, que se anclaba a sistemas coloniales. Sí, es cierto,
pero la degradación que tenemos ahora es terrible. Y no hay visión estadista de los pocos que tuvimos, Roca, Perón, por ejemplo, no hay una visión estadista de la política, de la geopolítica ni hablemos. Perón decía que la política nacional se define en lo internacional, en la proyección que nosotros tenemos. Eso lo toma de Bismarck. Claro, de Bismarck. Yo creo que el último geopolítico que tuvimos, que inclusive tenía una revista excelente, que no era peronista, era desarrollista, todavía era el general Guglielmelli, claro, que sacaba la revista Estrategia, que era muy amplia. Sí. Pero, por ejemplo, ya es milagroso que tengamos todavía, sobrevive una revista que es todo es historia. Porque lo primero que hay que hacer... No. Esto lo dijo Sturzenegger. Y lo dijo Peña Brown. Dijo, lo mejor que hicimos fue sacar los muertos de los billetes y ponerlos vivos. Claro, pero pusiste a los que están en vía de extinción, porque todos los animalitos que pusieron están en vía de extinción, entre ellos el jaguareté, ¿no? Sí. Y donde dijo Sturzenegger, donde nosotros vamos, no necesitamos historia ni héroes nacionales, porque claro, vamos directamente a la mierda. Y eso es cuando vos te vacían de arquetipos, te vacían de contenido histórico, te vacían de identidad y te vacían los bolsillos. Andá a decirle a un yanqui en este momento que te reemplace a Franklin, a Washington, a cualquiera de sus héroes nacionales, a Hamilton, y le digo, mira, poné un oso grizzly, poné una liga calva, y me dice, vos estás loco, esos tipos son América, porque para ellos América es el país de ellos, ¿no? Bueno, entonces nada es inocente. Entonces el hecho que todavía es milagroso que tengamos toda esa historia, pero no tenemos ninguna revista de geopolítica como fue la última estrategia. Y esto es una crítica que se le tuvimos que hacer a toda la clase política, tanto desde el Caño a, ¿cómo se llama? Este bruto de cabeza que parece... Esper, que el hombre, claro, que baja de un plato volador el día final de la Tierra, ¿no? Una cara brutal, ¿no? El peor golpe que se le puede asestar a una nación es hacerle perder la identidad cultural. Bueno, la batalla cultural... Cuando se pierde la batalla cultural, el pueblo deja de tener una misión en la historia. Que es la que intentamos liberar acá desde nuestro... Desde una trinchera modesta, sí. Claro. Pero si se multiplica es diferente. Es decir, por ejemplo, ustedes ahí somos 3, que se van a ir agregando otros más, que estamos empezando con este proyecto de defensa. No voy a caer en una analogía fácil diciendo eran 30 borrachos y hicieron el PUC de Múnich porque seguía, viste, nos van a poner un arquetipo. Bueno, sí, pero el partido bolchevique también eran 4 tipos. Es decir, lo importante es que 5 tipos que piensan se junten. 5. Después eso se va multiplicando. Y vos dijiste algo interesante recién. De que los pibes, que los pibes no están tan colgados de la rama referente a las cuestiones de defensa que le están viendo. Es decir, yo estoy viendo mayor conciencia malvinera en este momento, en pibes de 16, 17, 18 años, a la que había hace 15 años. Porque hubo un proceso de desmalvinización terrible. Y ahora no. O sea, veo pibes que van llenos. Yo te puse una foto, una chica, 16, 17 años, la campera, todas cosas de rock. Yo también tuve 17 años, pero sin embargo, acá, orgullosa de los héroes de mis Islas Malvinas. Y no se lo puso solamente por el escudito es lindo, No se lo puso solamente por eso. Claro, hay algo. Que lo mantienen en vivo ellos, los veteranos, los combatientes. Más o menos. Ustedes quería volver, porque le hizo la pregunta equivocada en el lugar equivocado, el amigo. Quería volver a lo que ibas a comentar cuando hiciste la desafortunada pregunta del centro del país. Porque es una pregunta que a veces uno hace como chicana en lugares, porque todos te van a decir Córdoba. Por eso dije, la dijiste en el lugar equivocado, porque todos tenemos claro cuál es. Pero quería que terminaras de desarrollar la idea, más allá de esa pregunta del centro geográfico. Apunto, más que nada, al esfuerzo que hace el Estado Nacional a desarrollar ese centro geográfico que tenemos como país, como nación, para el esfuerzo proyectivo en años que viene con el tema antártico y demás. Cuestión está muy ligada también a la depredación del mar, nuestro mar territorial, y veamos, hay una misión que es realmente importante, y esto se da en los últimos 40 años en que no hay debate a nivel defensa nacional, y no veamos la defensa nacional como un debate del instrumento militar en sí, tabú. Muchas veces la gente se toma conceptos del pasado. Esto es algo que es a futuro, es un pensamiento a futuro, que incluye todas las áreas de la defensa, de la nación, todos los esfuerzos a nivel social, a nivel productivo, a nivel industrial, todo eso conforma la defensa nacional. No lo veamos solamente como una cuestión de qué fierro compró Argentina. Ese es un debate que es minúsculo.
viene por el lado de la cultura, lo que estamos hablando antes, y qué es lo que hace a nivel gubernamental el país para desarrollar ese centro y volver a pensarse como un país que es bicontinental. Te interrumpo ahí porque me perdí algo, no estoy entendiendo si lo estás planteando como una pregunta o como una cosa que nos deberíamos preguntar todos o como una explicación de lo que está pasando en el presente. Porque hay un divorcio, según si es una pregunta, tenemos respuesta. Lo tiro las dos aristas. Si es como un planteo del tipo, bueno, lo que está pasando en la actualidad para sostener, lo que está pasando es nada. Nada, exacto. Es menos 10 como el chinchón. Totalmente. Entonces, por eso me quedé pensando, te escuché muy atentamente y no encontraba el pedal para engancharme. Bueno, a ver qué cornete quiere decir, porque no lo estoy entendiendo. Y peor impacta también en el Estado del instrumento militar argentino hoy en día. Hace 40 años que el poder político no le da pelota, vamos a utilizar un término rayano, coloquial, porque se está generando una degradación muy importante, no solamente en recursos humanos, sino en cuestiones de roles y misiones, en cuestiones de equipamiento, en cuestiones de presupuesto. El tema de los recursos humanos, vayamos con cuidado, porque recientemente el ministro de Defensa intentó decir de que el San Juan se hundió por impericia de la tripulación, cosa que en cualquier país medianamente civilizado ese ministro tendría que estar renunciado a los 20 segundos de haber dicho tamaña estupidez. Pero Jorge, vos sos infante de Marina y habrás visto que hace poco fue la propia Armada que dijo que el general Belgrano se hundió. Bueno, para el 2 de mayo, el mismo, en realidad fue la Armada. Fue la Armada, no fue el ministro. Claro, con instrucciones y aprobación del Ministerio. Sacó un recordatorio y lo habrán leído. Quiero creer que lo leyeron. Que después lo rectificaron y lo sacaron. Pero se hundió como si alguien reparó mal la sentina y se llenó de agua. O sea, no fue hundido en un conflicto bélico. No, todo eso se le pasó por alto a la Armada. Totalmente. A la propia Armada. Y la cuestión a nivel Armada, ¿qué aprendimos también del conflicto de Malvinas? La Armada muy poco. El Ejército aprendió. La Armada, pero espera, de eso sí te puedo hablar y me encanta. De eso sí me encanta. Pepe aclaró, infante de Marina, bueno, listo. La Armada, los barqueros, muy poquito aprendieron. Y te voy a explicar más. En el conflicto por Malvinas, la Armada, que aportó algún que otro buque, coordinó la flota mercante para abastecimiento, aportó la infantería marina y aportó la aeronaval. Con los A4Q, con los Super-ETA, helicópteros. Lo más destacado, dentro de lo más destacado del conflicto por Malvinas, dicho inclusive por los ingleses, fue la aviación naval y la infantería marina. A 37 años, la Armada, mamá de esa fuerza, nunca le rindió un homenaje al extremo. En el Parque Centenario vos tenés el Hospital Naval, Pedro Mayo. Cuando vos salís del hospital, enfrente tenés un cenotafio. Son todos navales, no hay un infante ahí. Son todos marinos de la naval. No hay el nombre de un caído infante de marina, ni el nombre de un caído aeronaval. Y algunos te van a decir, no, pero eso se hizo por el crucero General Belgrano. Ah, mira que bien, y los 16 caídos del 5, ¿qué? Y Giaquino, ¿qué? Y el chino Benítez, ¿qué? Y puedo seguir. Y el teniente Márquez, que murió en una 4Q. Claro, bueno, digo, tiré nombres. Sí, tiramos que nombres. Para algunos son más conocidos que para otros. Hay muchos nombres. Pero digo, eso la Armada se olvidó. Al día de hoy se olvidó. Perdón, No, dale, por favor. Un comentario adicional. Porque uno también tiene que, o le gustaría creer, que en función de lo ocurrido en Malvinas, más allá del homenaje a los que lucharon, también se puede aprender una lección geopolítica. Es decir, bueno, el Océano Atlántico, las Malvinas, la Antártida, son que ser ejes fundamentales para trabajar.
Y sin embargo, ¿cuál es la situación del instrumento naval Yo te actualmente? digo algo, la Armada, la naval, yo cuando digo la naval, se entiende, estoy hablando de los barcos, a diferencia de la infantería marina. ¿Cuál fue la visión y el aprendizaje? Se nos hundió la Santísima Trinidad amarrada en puerto, ¿por qué? Nos tuvimos que desprender del portaaviones, ¿por qué? Porque todos tenían componentes británicos, el portaaviones y las turbinas eran Rolls Royce. Después de Malvinas los británicos, con inteligente, le dijeron, ¿qué? Ni un bulón. No, pero ni un bulón. Es más, no sé si fue este año o a final del año pasado, en los diarios grandes titulares, todo contento. Ay, nos levantaron las sanciones, ahora nos van a vender repuestos. ¿Repuestos de qué? De porquería, de cosas viejas. De buques que pueden ser comparados a los autos que quedaron en Cuba, sí, más o menos. Entonces la Armada ni siquiera aprendió que al momento de sentarse con el político de turno, quien sea, decirle, che, tenemos que reconvertir los barcos porque no podemos más. Bueno, pero... No, sí, comprémosle a los marcianos, pero tenemos que cambiar de proveedor porque estamos al horno. También también habla del nivel de la desazón emocional, la decadencia moral, si se quiere, que tienen las Fuerzas Armadas actualmente, que ni siquiera están dispuestas a luchar por eso. Pero también pensándolo desde el punto de vista estratégico. ¿Cómo es que los países cambian en grandes rasgos sus políticas estratégicas? Por dos razones. O hay un estadista con visión, sí, o ocurre un hecho disruptivo que quiebra la estructura mental de toda la clase política y entonces dicen, bueno, tenemos que cambiar de rumbo. Las Malvinas eran una oportunidad para los segundos, y ni siquiera se aprovechó eso. Por ejemplo, si vos ves a nivel América Latina, independientemente hay muchas diferencias, nuestra situación es particularmente alarmante, pero en general, salvo pocas excepciones, no se invierte mucho en lo que hace la inversión. Si vos ves cómo son los presupuestos, cómo se estructuran, va muy poco inversión. ¿Cuáles son los países que más invierten? Venezuela, porque su estructura política o la supervivencia de su gobierno se basa en el ejército. Se basa en la fuerza, sí. Sí. Correcto. Y Chile. ¿Chile tiene algún nivel de amenaza mayor al que podemos percibir nosotros? No. No, la amenaza la tiene el resto, porque la política expansionista de Chile, con más lo ya establecido hace 1000 años, del 2% de las exportaciones de cobre va para defensa, eso no es poco. Cuando vos sumás, además eso no lo volteó nadie. Nadie. Es una política de Estado sostenida por lo menos en los últimos 50 años para hacer una cuenta rápida, sino anterior. Entonces, ese 2% año a año hace que Chile tenga, entre comillas, el poderío militar que tiene, con más la pseudo amistad con los americanos cuando en su momento le mandaron los F-18, etcétera, 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 que los tienen, o sea, digamos, están medianamente actualizados y producto de, no su hipótesis de conflicto, su política, su mentalidad expansionista, necesitan fierro, porque o lo arreglamos charlando o te lo tomo como pasó con Antofagasta, cortito y al pie. Claro, y también los mismos chilenos te lo dicen, las mismas autoridades chilenas te dicen. Perdón, el último conflicto lo tuvieron con Perú, de acuerdo a partir del límite. Claro, pues por suerte se tendió a resolver a partir de organismos internacionales, claro, en ese caso. También hay una cuestión de cómo se tienden a diluir, o mejor dicho, encauzar los que son los conflictos que tienen los distintos estados. Porque también uno de los problemas que hay a nivel clase política y a nivel sociedad es que se piensa que América Latina es tierra de paz y punto. Porque sí. Sí, perdón. Ese es el idealismo y la candidez, ¿no? Claro. Y una cosa que el realismo político nos ha enseñado a nosotros. Nosotros la política la tenemos que pensar como una guerra. Entiéndase bien, en esto de disputarse y ganar posiciones e imponer el interés nacional de uno, no una guerra solamente de confrontación bélica. Cuando la política no se piensa como una guerra, se piensa como negocio. Es un negocio. Y un negocio es para pocos, no para todo un pueblo, para todo un país. A partir de ahí es que nosotros tenemos que reivindicar los preceptos políticos realistas que determinen cómo vamos a pensar nuestro interés nacional, nuestra proyección estratégica, y eso hace la geopolítica. Y eso es una cuestión de la defensa nacional, que involucra la economía, que involucra la justicia social. Perón decía en aquel célebre discurso que comentábamos hoy afuera, ¿no?
que todo estaba bien pensar la defensa, pero si la defensa no tenía un sistema social y económico integrado con ciudadanos que estuvieran en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas y de vivir dignamente, era imposible eso. Era imposible. Claro. Si vos no tenés a la ciudadanía medianamente tranquila, alimentada y motivada y con una moral relativamente alta, estás al horno. Hagas lo que hagas, no vas a poder avanzar. Y todo lo que digas de soberanía, de nacionalidad, no va a tener asidero, porque la realidad es superior a la idea. ¿Cuál sería? Digamos, y desde luego que es lo que está pasando últimamente también, digamos, miles y miles de personas intentan irse de sus países. Es un gran problema que tiene hoy también, porque la geopolítica no solamente son recursos, 2+2, digamos, temas materiales, son temas humanos, ante todo temas humanos y temas de disposición de la población en el mapa. Y me parece que el tema migraciones está siendo un tema clave en todos los programas políticos que vemos que emergen, que aparecen, y en realidades concretas, que vemos personas que quedan en el camino de ese tránsito a la migración. Digo, porque si no tenemos en cuenta el aspecto humano en todas estas cuestiones, solamente pensamos que son barcos, bombas. No. No, la defensa nacional es algo muchísimo... Es una ciencia humana. Lo dijo Mariano hace un rato, no Claro. es solamente el instrumento militar, no son solamente los fierros, no es la acción bélica, es algo absolutamente necesario e innato a la supervivencia de un pueblo. Totalmente. Decía alguien que no vamos a poder decir sin el riesgo de que nos tilden con algún adjetivo poco, pero acá ya poco tenemos feliz. todos los adjetivos, no te preocupes. Una nación no es una lengua, no es un territorio, no es una raza solamente. Es una unidad de destino en lo universal. Lo dijo José Antonio Primo de Rivera. Exactamente. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que dimensionar, las tiene que valorizar, revalorizar en nuestro caso. Y bueno, esa es la tarea a la que debemos abocarnos nosotros, ¿no? Exactamente, porque también lo que nos sucede hoy en día es que los cuarteles, digamos, las fuerzas están, de alguna forma, no convocan a la población. Como los colegios militares cada vez tienen menos currícula, digamos, tienen menos alumnos. Y hay una política deliberada de los gobiernos y de la clase política que tiene funciones. Cuando vas a los cuarteles, son lugares que se han venido a menos. Yo estuve Están devastados. en el cuartel de San Nicolás. No podía creer. O sea, el espíritu de esas personas estaban arruinados. O sea, si nos juntamos nosotros tenemos más espíritu nacional y de combate que esas personas que estaban ahí. Que las Fuerzas Armadas se considera un lastre. El propio, que es un bruto terrible, Aguad, ministro de Defensa, llegó a decir que la Argentina no necesita aviones supersónicos porque no tiene hipótesis de conflicto. Lo que necesitamos son patrulleras porque estamos combatiendo el narcotráfico. El narcotráfico se combate de otra forma. Ahora, las patrulleras, ¿tenemos necesidad de comprárselas a Francia? Al triple del costo que nos saldría fabricarlas acá en los excelentes astilleros con los excelentes técnicos que tenemos. Otra cuestión también de la defensa nacional, producción para la defensa, es la cuestión de la industria naval, es la cuestión de la soberanía en los puertos. De eso hemos hablado con un gran amigo que va a volver a visitarnos, que es el ingeniero naval Horacio Tetamanti, que estuvo relacionado justamente porque hablamos con él del drama del Ara San Juan, que es lo que necesitamos, nuevamente un portaaviones o tener más submarinos. ¿Qué tiene que ver esto? Que, por ejemplo, 2 submarinos se estaban montando en astilleros nuestros, con licencia alemana, macanudo, pero vos estás ahí solucionando 2 problemas. El problema de la defensa, el problema de la capacitación técnica que habíamos perdido de las escuelas industriales, aprendidas a soldar ahí, y le da más laburo a la gente de la zona. Y laburo calificado y bien remunerado. No cualquiera es soldador. Y bien remunerado. Bien remunerado, no cualquiera es matricero, no cualquiera es... Bueno, y ahí están los técnicos, ingenieros, electricistas, es decir, construir un barco es como construir un edificio. Y por carácter transitivo alimentás las industrias, las pymes, las pequeñas industrias, las economías regionales. La fábrica de un circuito pintura. virtuoso. La fábrica de pintura, porque tenés que calafatear los barcos, bueno, es eso. Claro. Pero hay una política deliberada de desindustrialización. Absolutamente. Y que te vienen con el verso de industria flor de ceibo. Sí. Es más, el actual ministro de Agroindustria, que fue presidente, no me acuerdo, un apellido. ¿Cómo? Burjaile. Bien. Que la propia hermana dice, este es un chorro, un hijo de puta, pero de todo. Él dijo, la Argentina lo que tiene que producir son los alimentos, las carnes, perdón.
las carnes, los granos y los minerales que el mundo necesita. No lo que el pueblo argentino necesita, lo que necesitan los demás. Y no satélites y reactores nucleares made in Kirchner, que para eso tienen a Estados Unidos y a Francia. Entonces caben dos opciones, y me hago cargo de lo que digo. O es un imbécil o es un hijo de puta. Porque la industria nuclear y la industria aeroespacial viene de muchísimo tiempo antes, viene de la década de 1940. Y hubo una política de Estado, porque inclusive con la dictadura más y paya que hubo, estaba el almirante Castro Madero, y se siguió haciendo industria nuclear, y se siguieron haciendo y tirando lojas. ¿Es un imbécil o un hijo de puta? Yo creo que son las dos cosas, y me hago cargo de lo que digo. Perdón, Jorge. No. Estamos cerrando. Entonces le dejamos a esta. Vamos a la le dejamos pasión. así, sí, Emperatriz. Pero No, Anastasia no, tenemos a porque los tuvo invitados. un mal final. No, La palabra, cierren ustedes, muchachos. Los invitados tienen que cerrar el programa. Claro. ¿Cuáles son sus esperanzas y cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar de acá a fin de año? Van a haber años más también, ¿no? Esperemos. Sí, obviamente. A ver, la idea es poder entre nosotros y también en función de que otras personas tomen la conciencia de que se necesita desarrollar un plan estratégico que abarque distintas áreas de trabajo. Yo quería justo mencionar la tecnología, no va a ser el tiempo, capaz la que viene, pero precisamente que se surja una conciencia de que la industria militar, que la defensa sirve en todos los aspectos, desde la política exterior hasta una fábrica, como decía, el que va a pintar un barco, todo en el medio, hace la industria, el tema de la defensa, todo en el medio. Fabricaciones militares, hacían los trenes, las cosechadoras, la trilladora, no eran nada más cañones, o sea, era industria metalmecánica pesada, que solo la podías tener, porque vos hoy Techini y todo eso te provee lo que puede vender, no hace inversión de lo que vos necesitas. Exacto. Para eso estaba Fabricaciones Militares, también. Bueno, muchas gracias por venir, por participar en nuestro programa y bueno, y continuaremos predicando la defensa nacional como única salida posible para nuestra patria. Bueno, nos estamos viendo, escuchando el próximo jueves de 18 a 19 horas por Una Mirada Austral. Buenas tardes.